Gracias a Dios tenemos ya la oportunidad este domingo de estudiar el capítulo 4 del libro de Pablo a los Efesios. No sé si ustedes recuerdan, mis hermanos, en la primera oportunidad que tuvimos para dar la introducción de la epístola de Pablo a las cartas de la prisión, y particularmente a la iglesia de Éfeso, que es la iglesia que hoy estamos estudiando, que va a dirigir esta carta. Habíamos dicho que algo muy importantísimo de esta carta es que los 3 primeros capítulos de la carta nosotros revisamos la teología que está detrás del comportamiento cristiano. O sea, todos los primeros 3 capítulos que nosotros estudiamos en los anteriores pasajes, cuando estudiamos acerca de las bendiciones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cuando el apóstol Pablo ora para que los creyentes tengan espíritu de sabiduría y de revelación, es decir, una disposición ante la palabra de Dios para ser fortalecidos por Él. El recordar que hemos sido salvados por gracia sin ningún mérito nuestro, sino únicamente por la obra regeneradora del Espíritu Santo, por la gracia de Dios, habiendo sido hijos de ira, habiendo seguido al príncipe de este mundo, estando, al igual que las otras personas que aún no conocen al Señor, lejos de Cristo, sin ser participantes de las promesas, estando fuera del pacto, pero que ahora hemos sido hechos cercanos a través de la cruz de Cristo, cuando Él ha derribado toda pared que nos separaba de judíos y gentiles y nos ha dado a toda la persona que viene a Él en arrepentimiento y fe ser parte de un mismo cuerpo. Y entonces en el capítulo 1, 2 y 3 revisamos toda la teología detrás de lo que Pablo quería transmitirles a los efesios, a los de Éfeso en aquel entonces. Y a partir del capítulo 4 nosotros encontramos esta nueva sección en donde vamos a ser exhortados a volcarnos o a vivir la teología que aprendimos en el capítulo 1, 2 y 3. Por eso, si ustedes revisan conmigo, el capítulo 4 comienza con estas palabras: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis. Es una palabra clave para nosotros y en este estudio que sigue en esta misma carta. Noten cómo sigue el versículo 17 del mismo capítulo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Si nosotros vamos al capítulo 5, dice estas palabras: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Pero noten la palabra imitadores, es decir, que alguien se comporte de la misma forma en como ha visto el ejemplo. Se han mostrado otras personas para que pueda copiar la manera de vivir. Y así hasta llegar al último de los capítulos de nuestra carta a los Efesios, miraremos entonces cómo es que esa teología cristiana se aplica a la vida práctica de la iglesia, Así que vamos a leer el capítulo 4. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 16, pero nada más para entender que esta porción que vamos a ir examinando conforme vayamos teniendo los domingos es una sola unidad. Eso es lo que yo quiero que ustedes tengan en mente. El versículo 1 al versículo 16 de este cuarto capítulo de Pablo a los Efesios habla acerca de la unidad. Del versículo 1 al versículo 16 es la idea principal, que es lo que yo quiero transmitirte a ti en esta mañana. Hoy vamos a hablar acerca de la unidad. Pero nada más, para nuestro servicio de esta mañana solo vamos a topar los primeros 3 versículos. Y que ya van a ver, vamos a aprender muchísimo. Pero aunque vamos a ver solo los 3, una vez más, el contexto son los 16 versículos. Y piensen conmigo en la unidad que Cristo ya ha ganado, y que nosotros como iglesia no somos llamados a ganar ninguna unidad. Cuando nosotros estamos aquí en la iglesia y tenemos comunión unos con otros y nos comportamos de la manera en la que Dios espera que nosotros como cristianos vivamos con el cuerpo de Cristo, nosotros lo que hacemos es simplemente preservar la unidad que Cristo ha ganado. Porque ¿quién fue la persona que versículos anteriores dijo que derribó la pared de separación que había entre nosotros? Cristo. Cristo ha ganado nuestra unidad. Con Él
hablando de nuestra relación vertical, y Él ha ganado la unidad entre nosotros como creyentes. Y la idea de esta mañana, mis hermanos, es que nosotros debemos comportarnos de tal manera en que guardemos la unidad que Cristo ya ha ganado. Una vez más, no somos llamados a crear unidad unos con otros, pero sí somos llamados explícitamente a través de las declaraciones, que vamos a ver 4 declaraciones puntuales, a guardar la unidad que Cristo ya ha ganado. Así que leamos los versículos del 1 al 16 y después nos metemos puntualmente en los primeros 3 versículos. Dice el versículo 1: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Si usted ha prestado atención al texto, usted ha visto que se repite reiteradas veces, o mejor dicho, desde el principio hasta el final, el concepto de la unidad. Y de diferentes maneras. El concepto aparece en el versículo 3, solícitos en guardar ¿qué? La unidad. Versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad. Y versículo 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí. Entonces no cabe duda, mis hermanos, que toda esta porción nos habla de la unidad que Cristo ha ganado por nosotros. Y miren, mis hermanos, la manera en la que nosotros como iglesia podemos tener unidad. Nada más revisando como una perspectiva general de los versículos que vamos a revisar en todas estas charlas, incluida la de hoy. Dios nos ha dado unidad a nosotros, o mejor dicho, nos llama a nosotros a guardar la unidad, que es el tema que vamos a charlar hoy, a través de la forma en la que nosotros nos manejamos como cristianos unos con otros en medio de la iglesia. Versículo 1 al versículo 3, que es la porción que vamos a estudiar. Después nos habla de que nosotros guardamos la unidad porque solo hay un Señor, solo hay un Espíritu, solo somos parte de esa unidad a través de la Trinidad. Vemos también que la unidad se guarda más abajo en los versículos cuando habla que el mismo Cristo dio dones a los hombres. Y a través de los dones que ya hemos hablado en predicaciones anteriores, que Dios ha dotado a su iglesia para que su iglesia ponga en práctica con sus hermanos, es que la iglesia puede edificarse mutuamente entre nosotros y guardar la unidad de Cristo. Más adelante noten que algunos dones en particular ayudan a guardar más esa unidad, como el don de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero noten que el objetivo de guardar esa unidad, ¿qué es? ¿Que uno solo sea perfeccionado? ¿Que unos cuantos en iglesia lleguemos a la estatura de la plenitud o a este varón del que narra acá la palabra de Dios? No.
sino que todos lleguemos a la perfección, a ser perfectos para la obra del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo. Incluso, mis hermanos, el concepto de cuerpo nos está una vez más hablando de ¿qué? De una unidad. Porque nosotros no tenemos un brazo que se quedó en la casa, probablemente a veces se nos queda la mente en nuestra casa, ¿no es cierto? Pero no es que tenemos nuestros miembros divididos en diferentes lugares o localidades en las que nos manejamos, no. Somos un solo cuerpo, y hablar de un solo cuerpo implica que aunque tengan diferentes partes, el cuerpo es una sola unidad. Entonces quiero que eso permee nuestro pensamiento en esta mañana, y ahora sí vamos a entrar a estos 3 primeros versículos. Mis hermanos, el apóstol Pablo comienza diciendo estas palabras: yo pues preso en el Señor. Ahora, como ya hemos dicho en la introducción de este tiempo, el apóstol comienza a decir yo pues, y ustedes saben que al decir pues, naturalmente lo está conectando con lo que viene diciendo en los anteriores 3 pasajes. Y es lo que acabamos de decir en la introducción. Esto es, que la teología cristiana que el apóstol Pablo ha mostrado en los primeros 3 capítulos del libro de los Efesios, hoy lo va a poner en la práctica cristiana. Alguien se podría preguntar, ¿y cómo es que se ve el que nosotros hayamos sido bendecidos por parte de Dios el Padre desde antes de la fundación del mundo para ser adoptados como sus hijos? ¿Cómo se ve cómo se ve entre nosotros como iglesia de que hemos sido salvados y regenerados y redimidos por el Señor, la bendición del Hijo? ¿Y cómo se ve que nosotros como iglesia hemos sido sellados por el Espíritu Santo de Dios? ¿Y cómo se ve que ya no somos gente separada, cada cual yendo por su rumbo, sino que ahora somos una unidad? Entonces dice Pablo, yo pues, preso en el Señor, y miren cómo trata de persuadir a la audiencia, a los lectores de la carta en aquel entonces, mostrando la condición en la que él se encontraba. Y de la misma forma trata de persuadirnos a nosotros, pensando en que la manera en la que nosotros nos manejemos con nuestros hermanos en la iglesia o con cualquier otra persona no depende de la condición en la que nos encontremos, sino que Dios demanda que nos comportemos de una manera que ya la vamos a estudiar aquí y en cualquier parte en la que estemos. Y Pablo presenta aquí su condición. ¿Y cuál es la condición de Pablo? Preso en el Señor. Ahora, el apóstol Pablo no es la primera ocasión que esta designación de Pablo como preso del Señor aparece en esta carta que nosotros estamos estudiando. Ya la vimos en el capítulo 3, versículo 1, donde dice estas palabras, si ustedes van una hojita antes, dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo, por vosotros los gentiles. No es la primera ocasión que Pablo se presenta como preso, pero para Pablo, en todas las ocasiones que él se presenta como preso, no nos hace pensar a nosotros que él está preso de Roma, que él está preso porque le tocó estar preso, o que él está siendo prisionero de aquellos que no son sus dueños, o no es su dueño, sino que por el contrario, Pablo se presenta como prisionero, pero como prisionero de Cristo, hermanos. Y que como prisionero de Cristo hoy, él está viviendo en una cárcel romana. Sí, es verdad que en ese sentido se podría decir que es prisionero de Roma, pero para Pablo, en su interior, él es prisionero de Cristo Jesús. Él es esclavo de Cristo Jesús. Y que por amor a Jesucristo, él ha estado ahora preso en Roma, pero por obedecer y seguir a su dueño, que es el Señor. Y en la condición en la que está, nota este contexto, él está siendo encarcelado, el primer encarcelamiento, que lo tenemos registrado en Hechos capítulo 28, al final, que lo toman preso. Él dice estas palabras: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Entonces nota, no depende de la condición en la que nosotros nos encontremos, la manera en la que ya nos va a decir Pablo que debemos nosotros actuar. Pablo está siendo preso.
Y como vamos a ver más adelante, Pablo, en muchas porciones de las escrituras que él escribió de su mano, se presenta como ejemplo. Cuando nosotros revisamos la segunda carta de Pablo escrita a Timoteo, Pablo le dice a Timoteo: no te avergüences de Cristo Jesús, porque yo no me avergüenzo del Evangelio. O sea, Pablo le dice a Timoteo: sufre penalidades como buen soldado de Cristo, porque Pablo está sufriendo. Y en el contexto, si usted recuerda la segunda carta de Timoteo, Pablo está a punto de ser sacrificado. Está a punto de morir, Pablo se está despidiendo. Y Pablo se presenta a sí mismo como el ejemplo que los cristianos deberían seguir, porque Pablo no es un hipócrita que nos dice a nosotros: haz una cosa, vive de esta manera y vive otra, de ninguna manera. Sino que Pablo se presenta como el ejemplo de una persona que en una condición terrible puede manejarse o puede mostrar estas cualidades que cualquier cristiano que quiera mantener la unidad del cuerpo de Cristo puede vivir, si se esfuerza por hacerlo. Ahora miren lo interesante que es que él utiliza la palabra ruego. Él nos ruega a nosotros. Y es interesante porque si ustedes recuerdan, hermanos, nosotros hasta la predicación de la semana pasada revisamos 2 oraciones del apóstol Pablo. La oración del capítulo 1, los últimos versículos del capítulo 1, y la oración al final del capítulo 3. Por esta causa doblo mis rodillas delante del Padre del Señor Jesucristo. 2 oraciones. Pero esas 2 oraciones implicaban que Pablo estaba rogando a Dios por los creyentes de Éfeso. Pablo estaba pidiéndole a Dios: ábreles entendimiento a ellos, que usted los guarde, que usted les anime y cosas que solo Dios puede hacer en la vida de los creyentes, en este caso de Éfeso, y como hoy también lo puede hacer con nosotros. Pero noten que ahora el ruego del apóstol Pablo no está dirigido hacia Dios. No está diciendo: Dios, una vez más te ruego porque estas personas no entienden. No, sino que el ruego que está haciendo Pablo, ¿a quién está dirigido en esta porción? A la iglesia, a nosotros. Por implicación, ¿no? Haciendo un salto de tantos años para llegar a nuestra época actual. Pero era para ellos, a los creyentes de ese entonces. Les ruego, y la palabra rogar es una palabra griega que se traduce como parakaleo, que se traduce al Nuevo Testamento 106 veces, de las cuales 55 veces de ellas implican suplicar o solicitar encarecidamente. Es un sentido de verdad te pido que hagas algo. Y no por beneficio de Pablo, porque Pablo ¿dónde se encontraba? Preso en el Señor. Sino para beneficio ¿de quién? De la iglesia de Cristo. Porque una vez más, en el pensamiento que ya dijimos antes, la unidad, ¿quién la ganó? Cristo. Y si la unidad la ganó Cristo, ¿cómo yo podría entonces destruir aquello por quien Cristo murió? Y lo que Cristo ganó, y lo que Cristo hizo. Entonces es natural que el apóstol Pablo diga: yo les ruego a ustedes que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. Y andar es una palabra que se traduce y la palabra andar es una traducción al español de la palabra griega peripateo. Y la palabra griega peripateo significa, en las 96 veces que se utiliza en el Nuevo Testamento, vivir o comportarse de una manera determinada. Eso es lo que significa la palabra andar. Vivir o comportarse de una manera determinada. Y la característica de esa forma de vivir que expresa el apóstol Pablo dice que tiene que ser ¿qué? Digna. A mí me pareció interesante, perdón que hagamos ahora como un breve estudio de palabras que se encuentran acá, nada más son 3 versículos que tenemos para tratar de explicar en esta mañana, pero sigan conmigo esto. La palabra digno es una palabra griega, una vez más, que se traduce de axios, la palabra griega axios.
Y esta palabra transmite la idea de manera adecuada o meritoria. Entonces, si nosotros conectamos con que Pablo está pidiendo, está rogando, está solicitando a los creyentes de Éfeso que anden, es decir, que se comporten, que tengan una clase de vida que merezca la vocación y el llamamiento con que fueron llamados. ¿Se dan cuenta? En otras palabras, ¿cómo lo podríamos poner nosotros? Lo que el apóstol Pablo está llamando a los creyentes de Éfeso es a vivir como merece que sea vivida una vida de un cristiano. Ese es el punto. O sea, cada cristiano tiene que vivir como merece ser llamado un hijo de Dios. Nosotros en ocasiones utilizamos el término, es que yo soy hijo de Dios, yo creo en el Señor, yo le pertenezco a la familia de Dios. Pero noten no solo la urgencia, sino lo profundo que está hablando el apóstol Pablo para tratar de animarnos a nosotros a mirar el impacto que esto tiene. Que si nosotros nos llamamos cristianos, hay solo una manera de agradar a nuestro Dios y de vivir una manera digna delante de Dios. Hay una sola manera. Y esto es, como ya lo vamos a ver en los puntos, en humildad, versículo 2, en mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, y en último lugar, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Miren lo que el apóstol Pablo una vez más está transmitiendo en este pasaje. La única manera en cómo un cristiano vive de manera digna delante de su Señor para guardar la unidad en medio de la iglesia es a través de estas cualidades. La humildad, la mansedumbre, soportar con paciencia y el estar solícitos en guardar la unidad a través del Espíritu, en el vínculo de la paz. Ahora noten que es interesante porque solo termino la oración cuando el apóstol dice ahí, como es digno de la vocación con que fueron llamados. La palabra vocación, perdón una vez más con este estudio de palabras, pero vocación implica el lugar en el que uno se encuentra cuando acepta un llamado. ¿Ok? Por ejemplo, a nosotros nos llaman a ser directores de tal empresa, entonces ahora yo me encuentro en una condición diferente porque respondí al llamamiento que me hicieron estas otras personas para colocarme en este lugar oportuno. Pero noten que el llamamiento del que habla o termina diciendo la frase, nosotros podemos estar seguros que proviene únicamente de Dios. El llamamiento que se nos ha hecho a nosotros desde antes de la fundación del mundo, si revisamos una vez más el capítulo 1 del libro de Efesios, entendemos que Dios ha llamado con un llamamiento eficaz en el corazón de los creyentes y que ese llamamiento implica que solo ha podido ser Dios quien traiga la salvación a los cristianos. Y en eso nosotros estamos completamente seguros porque incluso en el capítulo 2, recuerden que estamos conectando con la trilogía que ya revisamos anteriormente, el apóstol Pablo dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y vivíamos tan lejos de Dios, pero solo fue hasta que la gracia de Dios nos alcanzó, que fuimos salvados por medio de la fe, versículo 9 del capítulo 2, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces completamente estamos acá seguros de que la salvación proviene de Dios y que nosotros no hicimos absolutamente nada en colaborar a la salvación que hoy nosotros disfrutamos en Cristo Jesús. Como algún autor ha dicho, lo único que nosotros colaboramos en medio de esta relación entre nosotros y Dios fue con nuestro pecado. Pero en relación a nuestra salvación nosotros no hicimos absolutamente nada, sino todo es la obra de Dios. Y por eso es que el Señor ha hecho el llamado y Él es el que ha colocado al creyente del capítulo 4, versículo 1, en una condición diferente de poder. En una condición que ya no está sujeta a la pecaminosidad y a los placeres de este mundo, sino en una condición en la que ama a su Señor, en la que sigue a su Señor, en la que sirve a su Señor.
en la que anhela vivir para su Señor. ¿Se da cuenta? Entonces, Pablo está rogando a los cristianos que se den cuenta que solo hay una manera de vivir en este mundo, agradando a Dios y siendo coherente con esa posición y esa condición que Cristo ya ha ganado para el creyente. Solo hay una manera, hermanos. Solo hay una manera en este texto que Pablo presenta, una manera digna de vivir delante de Dios. Y una vez más, ¿en qué consiste esa manera digna de vivir? 1, humildad. Humildad. 2, mansedumbre. 3, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Y 4, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Ahora, mis hermanos, por un momento pensemos en la humildad. Lo que está diciendo acá el apóstol una vez más, si tú no eres humilde, usted puede darlo por seguro de que en esta comunión que tenemos entre nosotros como hermanos en la iglesia de Dios, nunca va a poder existir la humildad. Alguien ha dicho en relación a la humildad de estas palabras, de estas características, hablando de estas 4 que ya dijimos, de las cuales toda humildad es el fundamento, conforman una progresión en el que el ejercicio genuino de una de ellas conduce al ejercicio de todas las que siguen. O sea, lo que nos está diciendo este autor externo que ya ha revisado este texto es que la humildad es aquella que precede a todas las otras 3 que también vemos registrados de cómo un creyente debe vivir para hacerle agradable a Dios y guardar la unidad en la iglesia. La humildad. Ahora, ¿qué significa humildad, mis hermanos? Y yo quisiera dejarte este concepto de la palabra hermosa que a mí me llenó tanto el corazón. Humildad significa esto, es la disposición a evaluarse apropiadamente, especialmente teniendo en cuenta su condición y naturaleza pecaminosa. ¿Qué es humildad? Una vez más, es la disposición mía, del creyente, del que ha sido salvado por el Señor, a evaluarse apropiadamente, podríamos decir, ante los ojos de Dios, especialmente teniendo en cuenta nuestra debilidad humana, especialmente teniendo en cuenta nuestra condición y nuestra naturaleza pecaminosa. Eso es humildad. O sea, yo estar dispuesto a poner delante de otros quién soy en realidad y ser consciente de ello. Ustedes saben que el contraste de la humildad, ¿qué es? El orgullo. Y el orgullo se ve reflejado en personas que no miran sus debilidades, sino solo sus logros. Lo que merecen, lo que tienen, en lo que se pueden jactar. Pero una persona humilde revisa quién es él interiormente. ¿Recuerdan ustedes una vez más el relato de aquel publicano y fariseo que subieron a orar? Y el fariseo es la muestra más evidente de una persona orgullosa que, ¿cómo oraba este fariseo? Yo no soy como el publicano. Yo no soy como ese que, ¿no? Pero, ¿cuál fue la respuesta natural en humildad de esta otra persona? Fue, Señor, sé propicio a mí, pecador. Es una persona, una vez más, hermanos, este concepto de humildad nos llama a nosotros la atención a ser conscientes de quién nosotros somos. Y constantemente recordarnos a nosotros mismos que no somos nada. Probablemente para algunos de ustedes digan en su interior, no, ¿cómo me está diciendo el pastor que yo tengo que todos los días recordarme que soy polvo, que no soy nada, voy a vivir todos los días que en una depresión tremenda? O sea, dígame, pastor, que valgo algo al menos, ¿no es cierto? Pero ¿qué valor, mis hermanos, nosotros tendríamos intrínsecamente nosotros sin Cristo? Nuestro valor lo tenemos porque tenemos a Cristo, hermano.
Entonces nota que pensar en la condición humana en la que nos encontramos nosotros todos los días no es para que pensemos que vamos a vivir en la desesperanza, sino es lo que somos. Es nuestra condición natural, que solamente ha sido cambiada cuando Jesucristo vino a nosotros, pero es lo que somos y es lo que merecemos. ¿Y qué merecíamos sin Cristo, hermanos? Antes de merecer ahora todo el cielo y la presencia de Cristo. No merecíamos absolutamente nada, merecíamos ser condenados al infierno. Pero solo por Cristo merecemos algo. Mejor dicho, cambio la palabra, no merecemos absolutamente nada. Solo por Cristo tenemos de su gracia regalos a favor de nosotros sin merecerlo, porque esa es la gracia de Dios. Entonces recordarnos a nosotros constantemente nuestra condición y quién somos no es vivir una vez más en la desesperanza. Para aquellos que creen que es una desesperanza y para aquellos que creen que tienen más valor del que lo tienen, quizás no sean los únicos en la historia que han pensado esto. ¿Saben por qué? Porque John Wesley dice lo siguiente acerca de los romanos y los griegos. Imagínate gente que vivía tantos años atrás que nosotros. Él dijo estas palabras acerca de ellos. Ni los romanos ni los griegos tenían una palabra específica para aludir al concepto de humildad. El concepto mismo era tan ajeno y aborrecible para su modo de pensar que ni siquiera contaban con un término para describirlo. Dice el texto, parece que este término, humildad, este término griego, fue acuñado por los primeros cristianos. Es probable que por Pablo mismo, a fin de describir una cualidad para la cual no había otra palabra disponible. Durante los primeros siglos del cristianismo, los escritores paganos se tomaron prestado el término y siempre lo usaron con sarcasmo para referirse casi siempre a los cristianos por cuanto la humildad para ellos era una debilidad digna de lástima y escarnio. Entonces, si usted piensa que ser humilde es una muestra de debilidad, usted no tiene un pensamiento diferente al que tuvieron los griegos en el pasado, que ni siquiera tuvieron palabras para describir a una persona humilde. Pero en la inspiración de Dios, a través del apóstol Pablo, Él nos ha dejado registrado en una palabra que es lo que se entiende por esta declaración acá, que Pablo fue el que acuñó esta palabra en griego para describir a alguien que constantemente está mirando su condición. Para la gente de afuera, ser humilde, de seguro que es una debilidad. O sea, ¿cómo podemos respetar a alguien que no se exalta, que no muestra autoridad de una forma como todo el mundo está acostumbrado? Pero mis hermanos, la humildad es aquello que nos va a permitir o nos abre la puerta, como bien ha dicho este autor, para después tener mansedumbre, pero después soportarnos con paciencia los unos a los otros y para después estar solícitos en guardar la unidad en el Espíritu. Mis hermanos, Jesucristo es nuestra muestra y es nuestro ejemplo oportuno de una persona que vivió en humildad. Él pudo decir en Mateo capítulo 11, versículo 29, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. La humildad es una característica, como ha dicho bien otras personas, es una cualidad que todos nosotros como personas y como cristianos debemos procurar, alcanzar, pero que nunca debemos procurar decir que lo somos, porque cuando decimos que lo somos ya no tenemos humildad. Bien ha dicho otras personas que la humildad es aquello que debemos procurar porque el pecado del orgullo fue el primer pecado existente en el mundo y cualquier otra forma de orgullo es la extensión del pecado que se cometió en el principio. Y mis hermanos, todos aquí podemos ser conscientes de que, y podemos poner muchos ejemplos de cómo se mira una persona orgullosa y de cómo nos podemos ver a nosotros mismos como personas orgullosas. La pregunta es, ¿nosotros nos enorgullecemos por nuestras propias capacidades? ¿Por lo que hemos conseguido? ¿Por nuestras posesiones? ¿Por nuestras posiciones? ¿Por nuestra educación? ¿Por nuestra apariencia? ¿Por nuestro poder?
por nuestro conocimiento. Hay orgullo en nosotros en estas áreas, hermanos. Probablemente tengamos que parar un rato y recordar que Cristo fue manso y humilde de corazón y Él nos muestra su ejemplo para ser conscientes una vez más de la condición en la que yo estoy. Y si no fuera por Cristo, seguiría ahí mismo. Mis hermanos, nuestra única protección contra el orgullo y nuestra fuente de humildad por excelencia, como ha dicho el pastor John MacArthur, es una visión apropiada de Dios. Una vez más, nuestra única protección contra el orgullo y nuestra fuente de humildad por excelencia es una visión apropiada de Dios. Cuando nosotros tenemos un concepto alto de quién es Dios, eso va a provocar en nosotros tener un pensamiento correcto de lo que nosotros somos. Pero cuando nosotros comenzamos a tener un alto concepto de nosotros mismos que el que deberíamos tener, probablemente es porque nosotros no estamos teniendo un alto concepto de Dios. Y quizás colocándonos a la misma altura que el Señor. Mis hermanos, miren cómo la Biblia nos muestra ejemplos de personas que se miraron a sí mismos para ser evaluadas. El apóstol Pablo, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15. Miren esta declaración. Pablo dice que Él es el primero de entre todos los pecadores. Lo hemos predicado también acá en el culto. Cuando Pablo se mira a sí mismo, Pablo dice en 1 Timoteo 1, 15, que Él se considera el primero de la lista. Si Dios pudiera hacer una lista de pecadores, Pablo dice, yo sería el primero. ¡Wow! Alguien podría decir, si nosotros hacemos una lista de pecadores, no, yo no. A mí pónganme al último. ¿Cierto? Porque yo no soy tan pecador que fulanito de tal, y bajo nuestra perspectiva siempre otra persona es más pecador que uno. Pero para el apóstol Pablo, cuando él evalúa su vida, él se da cuenta que dentro de todas las personas él es el primer pecador, y es el apóstol Pablo. Pedro, cuando el Señor Jesucristo, estando en la barca, le mostró a él de vuelta su poder, en Lucas capítulo 5, versículo 8, Pedro lo único que pudo responder ante el poder grandioso de Dios fueron estas palabras: apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Cuando él miró el poder de Dios y miró en alta estima quién es Dios, ¿cuál fue la respuesta de Pedro? Aunque Jesús en su ministerio terrenal, ¿en qué forma estaba? Forma de hombre. Pero él exclamó: apártate de mí que soy hombre pecador. Y solo examinarse a sí mismo fue lo que llevó a Job, en Job capítulo 42, versículo 6, a decir estas palabras: por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza, porque eso es lo que soy. ¿Se dan cuenta, hermanos? Aunque para las personas con las que nosotros nos relacionamos puede ser que la humildad no sea una cualidad para exaltar a una persona, la humildad es la característica básica que un cristiano debe tener para guardar la unidad. Piense que estamos haciendo esto alusión naturalmente a la unidad que Cristo ha ganado en la iglesia del Señor. Podemos decirlo acá. Pero si usted traslada, nada más para poder ser un poco aplicativo a nuestra vida actual, la familia también se podría decir que es una unidad. ¿Y cuántas ocasiones la familia se ha separado por no ser humildes? Por no reconocer errores, por considerar que siempre fueron ellos los que se equivocaron y yo nunca tuve la culpa. Wow. Humildad, hermanos. La siguiente es mansedumbre. Mansedumbre. La segunda área en la que el Señor, mis hermanos, quiere que nosotros, la segunda cualidad que el Señor quiere que nosotros tengamos para guardar la unidad es mansedumbre. Mansedumbre.
Esta palabra se traduce al español de una palabra griega que es proates, que se traduce al Nuevo Testamento 11 veces. Y siempre en estas 11 veces implica o tiene el sentido de actuar de manera gentil. Actuar de manera gentil. Les hago una pregunta. ¿Usted se caracteriza por ser una persona gentil? ¿Que no explota? O sea, usted lo reconocen porque él es una dama, es un caballero. Qué gentil que es esta persona. Me pareció muy interesante, mis hermanos, porque este término se utilizaba antes para describir animales salvajes que habían sido domesticados. Nosotros decimos, ¿cierto? Qué mansito que es este caballo, ¿no es cierto? Probablemente sea porque proviene de esta terminología que se utilizaba antes. Pero interesante que este término, una vez más, se utilizaba para describir animales salvajes que habían sido domesticados. Y en especial, dice un autor, se utilizaba en relación a caballos a los cuales se tenía que doblegar. No estamos diciendo que ninguno que está acá es un caballo, por si acaso. Ya veo que están regresando a saber. Estamos diciendo eso. Pero piensen, mis hermanos, que aun cuando el caballo es doblegado por el que va a ser su dueño o por la persona que lo está entrenando o domando, el caballo deja de perder su fuerza. El caballo deja de perder la velocidad que tenía cuando galopaba. El caballo deja de ser caballo, a pesar de que esté bajo control. El caballo sigue siendo caballo. Y la fuerza del caballo sigue siendo la misma a pesar de que esté ahora ya controlada por un jinete. Ahora, noten, mis hermanos, que eso es interesante para nosotros hoy, porque de la misma forma nosotros, en algún sentido, en nuestra vida hemos experimentado tener poder. Pero ese poder que quizás tenemos ante alguna situación en particular, está sujeto, está controlado, está siendo canalizado. Y no estamos hablando de un igual, sino por el Señor. Ahora conecten conmigo, mis hermanos, que mansedumbre es parte de lo que Pablo dice en Gálatas, que es el fruto del Espíritu Santo. O sea, esto no lo produce un semejante, el tener dominio sobre aquello que tengo poder o tengo fuerza. Esa es obra del Espíritu Santo de Dios. Y si yo soy una persona que no soy manso, que parezco un caballo desatado, puede ser uno, de que no haya conocido primeramente al Señor Jesucristo, o dos, que estoy viviendo como si no tuviera la gracia de Dios en mi vida. Una vez más, trasladándolo a nuestra iglesia local hoy, ¿cuántos de nosotros, a pesar de que podamos hacer algo, tener poder en algún ámbito, podemos saber cómo canalizarlo? Yo estaba pensando en algún ejemplo y piensen, ¿no es cierto? A veces nosotros salimos en el auto y supongamos que nosotros somos pero unos gigantones, fortachones, ¿no es cierto? Y salimos así del gimnasio y nos metemos a nuestro pichirilo y, y vamos caminando y nos comienzan a pitar, ¿y este quién es? Y me va a ver, le cruzamos el auto y usted tiene el poder para reventarlo, ¿no es cierto? Y quiere reventarlo, ¿no es cierto? Algunos no son grandes, pero les ha pasado y quieren reventar al otro y le cruzan el auto. Si usted tuviera esa capacidad o esa fuerza, probablemente podría hacerlo, lo podría reventar a esa persona. Pero ¿qué sería mansedumbre en ese ejemplo que acabamos de dar? Que a pesar de que tengas el poder para hacerlo, tengas la capacidad de controlar ese poder. Por eso algunos autores dicen que la mansedumbre es el poder bajo control. O supongamos, ¿no es cierto? No todos somos musculosos que cruzamos el auto, pero en algunas ocasiones usted ha tenido poder, quizás pensando en que usted ha sido director de algo, ha sido el líder de alguna cosa, o estando en alguna posición usted ha tenido el poder. Y supongamos que usted es el director de una empresa y a usted le cae mal a alguien
y le causa euforia y usted tiene todo el poder para echarlo de la empresa, para hacerlo. Pero ¿qué sería mansedumbre en cambio en ese ejemplo? Que a pesar de que usted tenga el poder para hacerlo, evalúe primero si en realidad es una buena decisión la que piensa hacer, porque probablemente solo lo estoy pensando bajo la ira, bajo el descontrol. Entonces, mis hermanos, noten que en diferentes situaciones nosotros podemos tratar de ejercitar la mansedumbre. Y una vez más, si pensamos en relación a la congregación, ¿cuántos problemas podríamos evitar para que no haya separaciones si nosotros, a pesar de que tengamos poder para hacer algo, pensamos bien y evaluamos bien antes de hacerlo? Mis hermanos, la tercera cosa, ya estamos llegando. La tercera cualidad que el cristiano tiene que vivir para guardar la unidad de Cristo es resistencia. Es como se traduce la palabra soportándoos. Y a mí me pareció interesante que la palabra soportándoos, al igual que la palabra paciencia, están apuntando a un mismo punto, se podría decir. Porque les pongo las definiciones. Soportándoos quiere decir resistir algo despreciable o difícil. Eso es lo que significa soportándoos. Y paciencia se traduce 14 veces en el Nuevo Testamento y siempre en esas 14 veces, que es la palabra macrotumia, tiene el sentido de resistencia ante el dolor. Por eso es lo que yo les digo, que estas dos palabras están enfocándose o mostrándonos un punto que es ser capaces de resistir momentos desagradables, difíciles o dolorosos en nuestra vida. ¿Eso sucede aquí en nuestra iglesia, sí o no? ¿Y eso sucede en nuestra familia, sí o no? Que en ocasiones hay momentos dolorosísimos, momentos desagradables, momentos difíciles, ya dijimos, momentos dolorosos. ¿Sí o no? Y en medio de nuestra iglesia y en medio de nuestra casa, la única manera en que nosotros guardaremos esa unidad una vez más, y miren cómo es el corazón de Dios a través del apóstol Pablo, que nos dice a nosotros el lugar más seguro en donde nosotros podamos resistir. Les pongo en sus mentes el ejemplo. Usted está saliendo justo fuera de su casa, no tiene vehículo, está transitando. Esta semana que pasó todo estaba lluvioso, pero justo cuando va a salir no cae agua, avanza la primera cuadra rumbo hacia su trabajo y se desata una llovizna, una tormenta. Pero no así como la que estuvimos la semana pasada, que estuvo fuerte, ¿no es cierto? Estuvo fuerte, todo el frío y demás. Pero se desata una tormenta tenaz que es dolorosa, que es difícil, que es desagradable para usted. Pero usted, como no quiere, aunque quiere que eso pase, ¿no es cierto? Quiere que eso se quite, pero usted procura ¿qué? ¿Se queda bajo la lluvia o qué hace? Se guarece en algo, ¿no es cierto? Puede ser el techito de una casa ahí de un edificio, justo, y me pongo ahí. Y ese es el lugar correcto en el que usted puede soportar la lluvia, ¿sí o no? ¿Qué nos dice a nosotros el texto en cuál es el mejor lugar en que nosotros podemos soportar con paciencia a los unos y a los otros? ¿En dónde dice? Miren, ¿en dónde? En amor. En amor. Mis hermanos, solo a través del amor de Dios que Él ha derramado en nuestros corazones es que nosotros podemos soportar o resistir las cosas difíciles que nos pasan. Y no solamente la situación difícil, a las personas difíciles. ¿Soportar con paciencia qué? ¿Dice ahí situaciones en el texto? Sino que dice los unos a los otros. Entonces, ¿de dónde mayormente provienen nuestras tempestades?
nuestras diferencias entre los unos y los otros. Pero ¿dónde es el lugar correcto en donde nosotros podemos resistir? Con paciencia, en el amor de Dios, mis hermanos. Alguien ha dicho que el amor eros, que es una de las palabras griegas que se traduce el amor en el Nuevo Testamento, el amor erótico es aquel que se caracteriza porque recibe y no da. El amor erótico recibe, no da, es yo y yo. El amor filial, en cambio, da en relación a lo que recibe. Si tú me das, dando, pajarito volando. ¿No es cierto? Pero el amor ágape, el amor de Dios, es el amor que da incondicionalmente. Y solo el amor de Dios que inunde nuestra vida y que nosotros caminemos en ese amor, en amor, es que nosotros ante cualquier problema, situación difícil y persona difícil que tengamos enfrente de nosotros vamos a poder resistir porque vamos a dar sin esperar recibir nada a cambio. En el amor de Dios. ¿Suena esto coherente, mis hermanos? O sea, usted se está dando cuenta de que si nosotros no actuamos con humildad, con mansedumbre, y tampoco resistimos en amor las pruebas a las personas, nunca vamos a poder tener unidad. Nunca. Ni aquí, en nuestra iglesia local, que es el contexto del que habla Pablo, ni tampoco en los otros lugares donde haya alguna especie de unidad. En la casa. Y la última, mis hermanos. Tenemos que soportar con paciencia y la última, tener solicitud. Solicitud. La palabra solicitud es una palabra que describe a una persona que tiene o muestra un gran interés, o también puede describir a una persona que muestra una expectativa impaciente. O sea, muestra a alguien que está interesado en hacer algo. Muestra a alguien que está ansioso por cumplir algo. ¿Y por qué está ansioso este creyente descrito acá? Versículo más adelante. ¿En qué? ¿Solícito en qué? En guardar. Guardar. ¿Y saben lo que significa la palabra guardar? Guardar significa mantener una posición, actividad o estado determinado. O sea, ¿cuál es la idea de esta frase? Solícitos en guardar. Solícitos en guardar lo que trata de transmitir a nosotros es que nosotros debiéramos estar ansiosos de que todo esto lindo que Dios ha creado y la unidad que Cristo ya ha hecho por la cristiandad, nosotros debiéramos estar afanosos en no romperla, afanosos en preservarla, afanosos en no ir en contra de esa unidad, sino que en mantener la posición en la que la unidad ya ha sido ganada por Dios. Ese es el punto. Solícitos, estar afanosos en que si tengo algún problema con mi hermana Karen, por poner un ejemplo, voy a ir a esta hermana Karen y voy a hablar con ella y vamos a solucionar las cosas porque somos un cuerpo, hermanos. Porque no podemos ir en contra de esta iglesia local que en ocasiones, como dijo el apóstol Pablo, nos comemos y nos mordemos entre nosotros. Pero si la iglesia es el lugar que Dios ha diseñado para que el pueblo de Dios crezca, se alimente, sea bendecido por el Señor, entonces ¿cómo puede ser posible que arruinemos aquello único que tenemos fuera, en medio de todo este mundo que está corrupto afuera, para ser bendecidos? No sé si me entienden el punto. Todo afuera de nuestra familia en la fe, en la unidad que tenemos en Cristo, en palabras del Señor Jesucristo es: en este mundo encontraréis aflicción. En nuestros trabajos encontramos aflicción, en nuestras relaciones con personas que no son creyentes encontramos aflicción. Incluso en los que son creyentes encontramos aflicción. En este mundo encontraréis aflicción. Pero ¿cómo entonces podremos ir en contra de la iglesia, que es el lugar donde hay
que Dios ha diseñado para que los creyentes sean bendecidos. Si es lo único bueno que tenemos, ¿por qué nos mordemos y nos comemos y no más bien afanosamente tratamos de preservar la unidad en Cristo? ¿Cuál es el vínculo que utilizamos para estar solícitos en guardar la unidad, hermanos? La paz. La paz. ¿Usted está en paz, mis hermanos, con la persona que tiene a su lado? ¿Usted está en paz con sus hermanos creyentes? ¿Usted está en paz en su casa? Mis hermanos, yo sé que nos ha llevado un poco de tiempo, pero Pablo, una vez más, en el versículo 1 expresa que solo hay una forma digna de vivir conforme a la condición que hoy nosotros tenemos en Cristo. ¿Y cuál es esa forma? Humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia y solícitos en guardar. Es la única manera de preservar la unidad en Cristo, mis hermanos. Y ustedes van a ver en las posteriores predicaciones que tengamos cómo más o las razones por las que nosotros debemos actuar de esta manera para preservar la unidad. Van a ver cómo se conecta esto en las posteriores predicaciones, mis hermanos, pero que Dios anime nuestro corazón para que hoy podamos cumplir, anhelar tener estas cualidades sin las cuales no vamos a poder vivir de una manera digna delante de Dios. Amén.